Bienvenido nuevamente a este mundo de la ortodoncia. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la dentición temporal. Vamos a tocar un poco lo que tiene que ver con el análisis de oclusión en dentición temporal. En este caso, cuando hablamos de análisis, por ejemplo, intermaxilar entre dos maxilares, estoy hablando de cómo se relaciona el maxilar superior con el maxilar inferior. Eso se entiende o se quiere decir cuando se dice análisis intermaxilar. Cuando hablo de análisis intramaxilar, estoy hablando de análisis dentro de cada arcada. Vamos a hablar un poco sobre lo que es análisis intermaxilar e intramaxilar en dentición temporal, concretamente de planos terminales. Bueno, hablemos entonces de los planos terminales. Como hablábamos anteriormente, los planos terminales están relacionados, ¿sí?, como ocluye el segundo molar temporal superior con el segundo molar temporal inferior. Eso es todo. Si termina en el mismo nivel, que se queda de una manera recta, por eso se conoce como plano terminal recto. Si el segundo molar temporal está hacia mesial, te va a hacer un plano terminal con escalón mesial, o si el segundo molar temporal está hacia distal, relacionándolo con el segundo molar temporal superior está hacia distal, se conoce como plano terminal con escalón distal. Es básicamente una definición muy sencilla y muy clara. Yo puedo proyectarme si quisiera, si salgo de un plano terminal recto, es posible que termine en una clase 2 dental de Angle. Si salgo de un plano terminal con escalón distal, voy a terminar también en una clase segunda de Angle. O si tengo un escalón mesial, seguramente terminaré con una clase 1 y dependiendo del crecimiento anterior de la mandíbula y del desplazamiento de los dientes puede haber algunas variaciones. Lo que quiero decir es que yo puedo proyectarme dependiendo de qué plano terminal en dentición temporal tengo, puedo predecir o proyectarme a qué clasificación de Angle va a tener el paciente. Espacio del primate son definiciones muy concretas. Es el espacio que hay en el maxilar superior entre el lateral temporal y el canino temporal. Y en el inferior es el espacio que hay entre el canino temporal y el primer molar temporal. Esto se conoce como espacio del primate. Acá tenemos otra perspectiva del espacio del primate. Esta diapositiva la puse para que tengamos claridad en algo. En la parte posterior, los dientes temporales 3, tercero, cuarto y quinto, canino, primer molar temporal y segundo molar temporal, ocupan más espacio en la arcada que lo que van a ocupar después el canino permanente, primer premolar permanente y segundo premolar permanente. Recuerden que el canino temporal lo reemplaza el canino temporal, el canino permanente, el primer molar temporal lo reemplaza el primer premolar permanente y el segundo molar temporal lo reemplaza el segundo premolar permanente. Cuando se reemplaza, va a quedar un espacio porque los permanentes ocupan menos espacio y este espacio se conoce como espacio libre de Nance, ¿sí?, que es 1.9 aproximadamente en el inferior y 0.9 en el superior. Acá vemos más o menos. A diferencia en la parte anterior los permanentes van a ocupar más espacio que los temporales, ¿sí? Es importante tener ese concepto claro. Por eso es importante que en la dentición temporal existan los espacios fisiológicos, que es lo que va a compensar esa diferencia de tamaño de los permanentes que son más grandes, ¿sí? Y ese espacio que queda va a compensar para que quepan después. Cuando yo tengo unos dientes temporales sin espacios fisiológicos, yo puedo predecir que de pronto ese paciente va a tener un problema de apillamiento. Esta diapositiva la traigo simplemente para recalcar y recordar que es muy importante que aprendan la erupción de los dientes temporales y también los permanentes, pero es un dato que ustedes deben conocer porque constantemente se lo van a preguntar. Entonces recomiendo que este dato lo tengamos siempre presente y no lo sepamos realmente. Bueno, espero que hayas aprendido algo hoy, algo nuevo o reforzado algo que no tenías muy claro. Te espero nuevamente en otra oportunidad.